Bueno, la verdad un placer enorme que el grupo, así en general, haya, o sea que estamos en programación 3, por ahí ando queriendo escribir algunas cosas porque anda pintando por la escritura, ¿sí? Sobre algunas cosas que tenemos los profes y, por ejemplo, se nos hace difícil las primeras clases, o sea, hay un momento de adaptación del docente, porque en programación 3 está buscando los alumnos que terminaron programación 3 el año pasado, que hicieron cosas muy buenas. Y lo mismo pasa con programación 2, lo buscamos a ustedes, nos va a pasar, digo, el cuatrimestre que viene. Y ahora en programación 1, recién venido programación 1, todo gente nueva, quieren hacer un perro, quieren hacer, o sea, hay como ciertas cosas que los alumnos van dejando en nosotros los profes y esas cuestiones en las primeras clases hay un momento de adaptación, no sé si ustedes lo notan por ahí en los profes, hay ese momento de adaptación. Pero la alegría es que de verlos a ustedes, muchos, algunos lo tengo en programación 1, el año pasado eran ustedes los que estaban empezando, ahora están en programación 3, ya con otro recorrido, otra estructura ya. Pero en esta, o sea, la primera clase fue la de ayer, tu madre de presentación, ¿sí? En esta materia lo van a tener el gusto de que Ever los coaches, por decirlo así, y nosotros con Guille le vamos a tratar de aportar todo lo que podamos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la verdad yo quiero ser sincero con ustedes, la materia no es fácil. La programación en estado objeto, por experiencia sí no les resulta fácil a los alumnos. Y por eso la charla de hoy es un poco orientada hacia algunas cosas que notamos que me parece que es como la semilla de la problemática de programación en estado objeto. No tiene nada que ver con el lenguaje de programación, con la complejidad de la problemática, o la complejidad del framework, o las posibilidades que tiene, ¿no es cierto?, la programación en estado objeto de analizar. Hemos notado que la problemática radica en el momento cero del diseño, el momento cero del diseño de una solución con el paradigma de programación orientada a objetos. Ese momento cero en el cual uno empieza, ¿sí?, a realizar el análisis y derivado de ese análisis empieza a desandar con sus compañeros, ¿no es cierto? Y empieza a poder hacer algunas especificaciones que luego terminan implementándose en un código fuente. Esa primera parte es tan vital que todo lo que hagan después tiene relativamente escasa importancia. ¿Por qué les digo esto? Porque no estoy parado en el rol del programador, ¿sí? Que hasta este momento nosotros, ya sea en programación 1, están desesperados por hacer algún lenguaje de programación, en el mejor lenguaje de programación, querían saber cuál es el mejor, cuál. En programación 2, que ande el desafío para cualquier costa,
cualquier costo que ande para el coloquio. Y en programación 3 ya tenemos que madurar en ese sentido de saber que lo que nosotros diseñemos o que no hagamos el diseño tendrá repercusiones en la implementación, ¿sí? Y ya no pueden estar ustedes solamente en el rol del programador. Es realmente peligrosísimo, ¿sí? Porque si solamente están en el rol del programador, van a hacer las cosas para que funcionen, ¿sí? Y ya van a ver también en base de datos cómo viene la mano, ¿no es cierto?, con el diseño de base de datos, cómo también se relaciona con lo que les estoy diciendo, ¿sí? Bueno, así que todo eso es lo que les estaba diciendo como una introducción, que de poco sirve porque ¿qué hago ahora, profe, con lo que me dijo? Pero bueno, después lo irán entendiendo o no, pero es simplemente de que se saquen un poco el traje del programador y le pongan mucha ficha en el diseño, más que nunca en la charla con el grupo, con los compañeros de confianza. Ya han pasado por procesos de trabajo en equipo, ya han pasado por crisis, ya han pasado por discusión, o sea que ya se conocen con maña y todo. Entonces algunas cosas, algunos modales de cada uno ya los conocemos, y bueno, a veces si veo que, por ejemplo, Guille, si le habla de los militares se pone como loco, entonces no le voy a hablar de los militares porque le van a tirar el agua hervida por la cabeza. Entonces cada uno nos conocemos con maña y todo y no, en ese sentido también progresen, ¿ves? En su relación. Pero mucha charla, mucho análisis. ¿Por qué? Porque la programación orientada a objetos se presenta al programador como algo natural. ¿Qué te dice? La programación orientada a objetos es muy fácil porque es como vos en el mundo, ¿sí? Si pregunto, Lorena, ¿qué objetos ves en la mesa? Todas mis cosas, ¿bien? Y específicamente, ¿qué objetos ves? Celular, anteojo, llave, bien. ¿Qué más? Computadora. ¿Sí? Son objetos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos tres objetos no lo podemos agrupar y decir algo. Estos tres objetos podemos agruparlos, por decirlo así. Pareciera que no hay nada. Estos dos. ¿Qué podemos decir? Podemos enlazar los dos. Bueno, más allá de eso, ¿qué podemos decir de los dos? Con una sola palabra, tecnología. ¿Ok? Estos dos. Educación. Educación. Bueno, entonces así te lo presentan a la programación orientada a objetos, como que voy a entender el mundo así. Objetos. Entendés que hay funcionalidades relacionadas que más o menos la podés orientar en un mismo grupo. Y pum, te lo dejan así. Y bueno, ahora programar. Me queda así como, bueno, ¿cómo puedo llevar esto al código fuente? Ahí hay una brecha grande. ¿Me entienden? Entre lo que nosotros sí naturalmente entendemos nuestro mundo, así nos manejamos, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? A ver, por ejemplo, ¿esto qué es? Respóndame porque es obvia la pregunta, todos sabemos que es una silla, pero su cerebro necesita la gimnasia de
repensar lo cotidiano y reanalizar lo cotidiano. Porque nosotros hemos aprendido esto y lo hemos aprendido de una forma natural. Ahora lo tenemos, esa naturalización lo tenemos que volver abstracto y más teórico. Lo tenemos que entender con el paradigma. Y eso es difícil. Entonces, los que educan programación orientada-objeto, por ahí, los que educamos, por ahí nos pasamos por alto esta parte. Nos vamos al código fuente y ahí nos embarramos mal. ¿Sí? Entonces quiero que repensemos. Ustedes imagínense que no saben qué es, pero por eso les pregunto, ¿qué es? Una silla. Bien. Esto. Otra silla. Diferente material. Otra silla diferente material. Una silla diferente, de otro material, ¿sí? Pero Más cómoda. ¿alguien puede discutir qué es una silla? Eso no lo discutimos, silla. ¿Sí? Ahora, podemos decir de que, si hablamos de materiales, sí, madera, esto tendrá otro material. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros dijimos silla y silla, lo que hicimos es una abstracción, ya lo hablamos en programación 2. ¿Sí? Lo voy a refrescar con un ejemplo básico, que algunos ya me han escuchado ese ejemplo, pero según Ever está bueno y recién lo hicimos en la clase anterior. Y Ever es mi jefe acá, me dijo hacer lo mismo acá. Así que yo le hago caso, soy un robot acá. Bueno, hicimos una abstracción. ¿De qué nos abstraímos? De las particularidades, de la complejidad. De la complejidad. Entonces hicimos una abstracción y dijimos silla. ¿Ok? Entonces de esa manera nosotros podemos empezar a entender una problemática, ¿sí? Pero tenemos que empezar a hacer este ejercicio. Y cuando vos intentás llevar una solución de software con paradigma orientado a objeto, ¿sí? Lo que tenés que hacer es eso natural que lo tenemos, porque van a decir, pucha, no, 10 minutos para decir que es una silla y esta es una silla. Creo que nadie invertiría en eso, pero analizar esa cuestión que es muy natural es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una problemática en el mundo real y lo intentamos plasmar en una solución con paradigma orientado a objeto. ¿Entienden? Lo natural lo tenemos que diseñar con paradigma orientado a objeto. Y ahí es donde se nos pifia algunas cosas. ¿Sí? Esto es bastante obvio. ¿Sí? Bastante obvio. Como por ejemplo, me parece que nadie discute acá que estamos un grupo de personas. ¿O alguien discute eso? ¿Todos personas o hay algún reptiliano así? Todos personas. ¿Bien? ¿Ok? Esa es una abstracción. ¿O no? Ahora le decimos a ver lo que me pidió. Todo tiene. Allá me salió mejor. No se ponga celoso. ¿Puedo agregar algo, Gustavo? Sí, señor. Mientras yo dibujo va a agregar. Como decía él, esto es un objeto que es una silla, ¿sí? Los objetos pueden ser tangibles e intangibles, ¿sí? Puede haber objetos intangibles, podemos decir una conexión de base de datos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Uno cuando habla de abstracción trata de quedarse con lo más relevante de la situación o la problemática que se nos plantea, ¿sí? Agregar eso, ¿no?
Está muy bueno eso, puede ser tangible e intangible. Acá están las hojitas de la yerba, un palito. Usted tiene imaginación, ¿no? Bien. Cinemática. Bueno. Esto es bastante filosófico, analítico, es muy en la parte de análisis. Análisis. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Arroz. 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 ¿Puedo decir el frasco de arroz? Sí. ¿O el arroz? Lo conocemos en la cocina acá. Frasco de hierro. Frasco de hierro. Bien. Ahora, hay un experimento hecho por un estadista, Jan Muncho, que hizo todo un ensayo, o sea, un escrito de este experimento, que el loco se puso con un, no sé cómo se dibuja un microscopio, así, un microscopio, vamos a suponer, acá tenemos se supone que esto es un microscopio, ustedes imagínense que agarró este granito de arroz, ¿sí? Lo puso acá y empezó a notar sus características. ¿Ok? Tamaño, peso, color, morfología. Luego agarró este, ¿sí? Lo agarró este y así. Y llegó a una conclusión bastante alarmante. La conclusión es: los granos de arroz son diferentes. ¿Sí? Los estudió. Son diferentes. Chao. Nos mató. O sea, vayan a buscarme un frasco para cada grano porque son diferentes. No pueden estar en un mismo frasco. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué me dirán ustedes? Y la industria que son parecidas. Y la industria que son parecidas al sabor, por ejemplo. En el tamaño, por ejemplo, son diferentes, en el color, en La forma. ¿sí? Y cuanto más aumenta el zoom, por decirlo así, y ve el relieve de esos granos de arroz, se da cuenta que es casi como un mapa y son diferentes, como los países, los relieves son diferentes, ¿sí? Como en las playas, los granos de arena son diferentes, son piedrecitas, ya uno no mira como una playa, son diferentes, están compuestas por diferentes materiales y formas. Entonces, ahí llega, ¿no es cierto?, a la coyuntura de la discusión estadística. Entonces, estamos cometiendo un error en colocarlo todo en el frasco de arroz, ¿sí? Y esta obviamente que es un pensamiento más filosófico, porque uno va a la cocina y si va a cocinar el arroz, mete la mano, saca el arroz y chao, no hay que estar pensando si son diferentes. Y la respuesta es lo siguiente: los granos de arroz son diferentes, sí, son diferentes. Como si viene un psicólogo y nos empieza a hacer psicoanálisis a cada uno de nosotros, va a llegar a la misma conclusión. Indefectiblemente somos todos diferentes, pero somos hasta
universos diferentes. ¿Sí? Entonces se acabó. No somos personas, no somos alumnos, no somos ciudadanos de Formosa. No, eso no está mal. Eso es la abstracción. ¿Sí? Que nos dice que los granos de arroz difieren, pero no de manera infinita. ¿A qué quiero llegar? A que, por ejemplo, el tamaño, vamos a suponer que estamos trabajando con una escala de milímetros. Si estudiáramos cada grano de arroz del mundo, podemos llegar a un promedio y decir, el promedio, los granos de arroz tienen esta longitud. ¿Sí? Y tienen un desvío estándar de este tamaño, que quiere decir que un grano de arroz puede ser de este tamaño, más chico, ¿sí? O un poquito más grande, ¿sí? O sea, difieren, varían, pero no de manera infinita. Y esto es lo que está marcando el estándar de un grano de arroz. ¿Sí? Nosotros nos vamos a ir a medir en la cocina, pero visualmente, de manera natural e intuitiva, mira, vamos a decir, es un grano de arroz. Así como si vemos un grano de arroz de una cuadra, vamos a mirar y nunca vamos a decir, mirá lo que es ese grano de arroz, vamos a decir, ¿qué carajo es eso? Es un objeto volador no identificado, ¿no es cierto? Pero no un grano de arroz, porque los granos de arroz, o de arroces, están dentro de este parámetro. ¿Ok? Ese pensamiento que es muy academicista, muy abstracto, es lo que necesitamos para diseño de soluciones de programación de tal objeto. ¿Sí? No quedarnos en las particularidades, sino más bien ver, ¿no es cierto?, qué es lo que le une a todos estos pequeños objetos, ¿sí? Y lo hacen de una clase. Todos esos son pequeños objetos, porque todos tienen un conjunto de átomos. ¿Ok? Todo tiene un conjunto de átomos. Pero ¿qué hace que todo ese conjunto de átomos, ¿sí? Este tiene un conjunto de átomos, este también. Pero ¿qué es lo que hace que nosotros lo pongamos en un solo recipiente y lo llamemos arroz? ¿Sí? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Ahora vamos a esta parte. ¿Sí? Esto va a ir tomando, ahora es toda una charla filosófica, más de pensamiento, pero va a ir materializándose cuando vayamos teniendo un problema concreto y podamos decir, eso es el arroz, eso es lo que decía el profe del arroz, eso es lo que decía de la yerba, ¿sí? Lo que decía de la problemática, el problema y el problema informático, ¿sí? Ahora quiero ir a esta parte. Yo recién hablé de átomos. Los átomos tienen electrones girando. Dentro de los átomos hay partículas subatómicas, ¿sí?
Hay partículas que hasta desaparecen, nadie sabe dónde están, y aparecen en dos lugares al mismo tiempo. Son locuras de la física cuántica que a nosotros nos parecen locos, pero eso está sucediendo en este momento aquí y en todo el universo que conocemos. No lo entendemos, no importa, pero eso sucede. Los físicos cuánticos tampoco lo entienden en este momento. Ojalá que lo entiendan dentro de poco si nos explican. ¿Y qué tiene que ver, profe, con el tema de la cocina, de la señora que tiene la rola, del señor que cocina también tiene el arroz, la hierba? ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver porque dentro de eso hay átomos. Nadie puede discutir que está dentro del universo y seguimos hablando del Big Bang. Eso forma parte de lo que se denomina problemática. Y en esa parte es muy amplio de todo lo que se puede hablar. Y estaría muy bueno que se vayan por las ramas, vengan, ¿sí? Y desanden. Pero tengan en cuenta que eso tiene que empezar a formar un embudo, donde en cada caída, por decirlo así, del embudo, hay un tamiz. Hay un tamiz. Estoy analizando un problema, un software. Yo quiero hacer un software, ¿sí? Pero no solo un software, yo quiero hacer una solución informacional. Porque nosotros lo que tratamos de dar es información. No es que quiero hacer un programa, que el programa, no es el fin del código fuente. ¿Entienden? Entonces para eso yo tengo que entender una cantidad de cosas que están relacionadas con la particularidad del problema. Y para eso tengo que analizar la problemática. Y si me tengo que ir hasta el Big Bang, y voy hasta el Big Bang y vuelvo. Anímense, les va a ser muy beneficioso. Ahora, en un momento, ¿sí? El tema del Big Bang, el tema de la física cuántica, ¿sí? El tema de si existen las brujas, si el planeta es plano o redondo, todo lo que nosotros decimos, se fue bastante a esos temas así. Estaría bueno que quede en un tamiz y que nos aproximemos más a la cocina, que era el comienzo, ¿no es cierto?, de la cuestión que nos llevó a todo este análisis. O sea, pasamos de la problemática al problema. ¿Sí? Y ahí obviamente hacemos un tamiz más fino. ¿Sí? Empezamos a hablar del arroz, de las dimensiones del arroz, de esto, de lo otro, que tienen diferentes formas. Y en este momento es donde yo identifico a todos los granos como el arroz, ¿sí? Y hago eso es abstracción. Me abstraigo de todas las diferencias de tamaño de grano, de todas las diferencias de colores. No sé si se fijan, algunos arrocitos tienen todavía la cascarita, más cuando es de menos calidad. ¿Sí? Me abstraigo de eso, me olvido de la cascarita que tiene aquel granito. Pues si no, por eso, si yo quiero identificarlos como el arroz o el frasco de arroz, me abstraigo de todas esas particularidades. O de decir somos un grupo de personas, me abstraigo de la historia, etcétera, de la complejidad de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque el problema me lo está pidiendo. Si el problema me está pidiendo que ingrese en esa particularidad, tengo que ingresar. Entonces eso es relativo. Pero hay cuestiones de la problemática que yo tengo que hacer una abstracción. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sabían que los átomos que componen al grano de arroz en algún momento estuvo en alguna estrella? ¿Sabían? ¿Sabían o no? Porque las estrellas son las que cocinan átomos. En las estrellas se forman por la presión, por la temperatura, etc. Se forman algunos átomos
de algunos componentes de la tabla periódica, que no hay otra forma de crearlos. Entonces recién cuando esa estrella explota en una supernova, dispara todos esos átomos al universo, y esos átomos terminan agrupándose y formando granos de arroz. O sea que nosotros mismos en algún momento estuvimos en alguna estrella. Por eso el dicho, somos polvo de estrella. De vuelta, para un sistema de asistencia a la facultad necesitamos toda esa información. Es linda la charla esa, pero hay que hacer una abstracción de toda esa complejidad. ¿Ok? Por eso me voy yo por las ramas. Me voy directamente allá donde se crearon los átomos que nos componen. Entonces, eso es abstraerse. Los átomos de estrella quedaron por acá. Muy linda la charla, profe. ¿Todo bien? Pero a mí me pagan por hacer el sistema. Está corriendo el reloj del mercado. ¿Se entiende? Me encanta, quiero saber de dónde vienen los átomos, todo, pero lo charlamos otro día. ¿Se entiende? Ese es el tamiz. Van quedando entonces las temáticas muy relacionadas a la cuestión que nos trae. ¿Sí? Y ahí es donde yo hago el diseño orientado a objetos. Todavía no hago nada de código fuente. Ya a la altura de la problemática informática, del problema informático, yo tengo que tener un modelo. Un modelo es una simplificación, una abstracción de la realidad. ¿Sí? Imagínense, la realidad es tan compleja como el átomo era el polvo de estrella. Todo eso es parte de la realidad que está acá, pero el modelo nos va a decir clase estrella, átomo proviene de estrella, ¿entienden? Es irrelevante. Para nuestro sistema es irrelevante. ¿Ok? Entonces yo recorto eso. Siendo que es parte de la realidad, decido recortarlo como analista. Analizo y digo, eso no... Nadie discute que no, esos polvos vienen de la estrella, pero no me sirve ahora, lo saco. Es más, vieron que ustedes no lo sabían y hasta hoy en día vivieron sin saber eso. O sea, quizá uno puede morir sin saber eso, y labura, tiene un título universitario, cobra un sueldo, tiene relaciones personales, tiene amigos, pareja, etc., sin saber que sus átomos se crearon en una estrella. ¿Entienden? A lo que voy es que algunas cosas, alguna información, no es relevante para ciertos sistemas en los cuales nos manejamos. ¿Sí? Entonces, mucho ojo como analista para tener criterio de qué incluyo en mi modelo y qué no incluyo en mi modelo. Porque lo que incluyo luego termina implementado como código fuente. Y lo que no incluyo, obviamente, no termina implementado como código fuente. O sea, ¿qué incluyo primero? Y segundo, si decido incluir algo, ¿cómo lo incluyo? ¿Sí? Porque la manera en que lo incluya, luego termina otra vez, como consecuencia, una morfología de código fuente. O sea, una forma. Vos le das forma a tu código fuente acá. ¿Sí? Por eso la inversión de este tiempo. La inversión de este tiempo es para otra vez hacer hincapié que las charlas y el análisis y el diseño y modelado o programación en tal objeto es vital.
y lo hago a la inversa. El código fuente de programación orientada a objetos está en función de esto. ¿Sí? O sea, si yo me creo un super genio y me dicen, che, hay que hacer un sistema tal, y empiezo a codificar, metele. Pero pocas veces se ha visto, es más, se cree que el 60% del software desarrollado no cumple con los requerimientos de el problema que lo generó. 6 de cada 10 software no cumplen. Pregúntense por qué. No porque los programadores sean malos. ¿Saben por qué? Porque el mercado tiene sus tiempos. Son muy cortos esos tiempos. ¿Sí? La competencia. Todo lo que puede ser que el mercado, todo. Somos ratas que corremos, ¿sí? Y cada vez más rápido y girando la ruedita, ¿sí? Tras el dinero. ¿Sí? Es obvio, si yo en 5 minutos puedo hacer un software, en 1 hora, ¿cuánto software puedo hacer? Me maté, Vas a sacar la calculadora, Leandro. 30 software. Si cobro 1.000 pesos cada software, o sea, regalo mi trabajo, ¿cuánto tengo por hora? Son 30.000 pesos. 30.000 pesos. Imagínense si yo pienso así, empiezo, ¿qué me importa el arroz? Pronto que ande, ¿sí? Entonces luego, de los 10 software que yo hago, 6 no funcionan. Entonces 6 me lo tengo a los clientes así como loco, si yo a los manotazos, ¿cómo quiere que el reporte tal? Ahí va y le mando así como una milanesa con papa frita y ruego a Dios que sea lo que Él quiere. Y así empiezan, ¿cierto? Así va y viene. Y así se construyeron edificios de software que son engendros de la... Y los argentinos somos muy buenos, pues somos muy creativos para atarlo con alambre. Algo que, por ejemplo, tenía que ser un edificio de 50 pisos y arrancó con, no sé, con cimientos de ¿cómo es? Carbadiente, lo cual nunca ha soportado un edificio de 50 pisos, y los argentinos no sé cómo hacemos, pues le vamos poniendo cemento a los carbadientes, no sé, vamos haciendo cosas así locas, después le copiamos las abejas y hacemos un poquito como el panal, después hacemos... La cosa es que va al edificio y está ahí, hasta están los programadores sosteniendo así. Y vos decís, ¿qué hace un sábado a la noche que no te va de joda? No, le iba a soltar el edificio y se cae todo, o sea. Y ahí es donde vos escuchás, vieron todos los memes, eso de que un informático cuando se va a vacaciones está rogándole al servidor que no se caiga. Todo eso es producto de esto. No crean que eso es la normalidad. Eso es el fiel reflejo de que nosotros no estamos haciendo bien las cosas. ¿Me entienden? Bueno. Vamos a poner acá el diseño. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros? Ustedes quieren programar, como todos, queremos ya programar, quiero codificar, profe, deje de hablar y todo eso. ¿Sí? Nuestra tarea es intentar, al menos en este momento, tratar de contener eso y tratar de que salgan, de que alguito, 1%, una vez hagan un diagrama. ¿Sí? Una vez. Lo digo todas las veces. Entonces, en esta etapa de diseño, nosotros vamos a tener que hacer la abstracción como lo del arroz, y vamos a decir, todo este conjunto de cositas que son entre hojitas, palitos, qué sé yo, lo llamamos hierba. Le llamamos hierba. Sí, profe, pero el palito le llamamos hierba. ¿Ok? ¿Se entiende? No,
este paquete de yerba, pero si vos te pones, vayan a su casa y miren así y vean cómo a todo este conjunto de cosas le llamamos yerba. Realmente son diferentes, varían. Eso es muy parecido a definir una clase en programación orientada a objetos. ¿Se entiende? ¿Sí? Y nosotros naturalmente decimos, por ejemplo, en la cocina, entonces viene Matías a mi cocina y no conoce, ¿sí? Y me dice, che, quiero preparar unos mates. Y yo digo, ¿dónde están? No sé, fíjate, allá están los frascos, fíjate ahí. Los frascos. Yo quería por ahí quiere mate porteño, con azúcar, qué sé yo. Allá están los frascos. O sea que, fíjense que este tiene otro color más chiquito, pero ya... Confundido. Dos frascos. ¿Sí? O sea que entonces es cierto lo que dicen los que empiezan a enseñar programación orientada a objetos, que dicen, nosotros el mundo lo manejamos con el paradigma orientado a objetos, así que es fácil, y luego eso lo tenés que traducir a código fuente y ya está. ¿Sí? O sea que es fácil. ¿Por qué? Pues yo le digo a Matías, ya están los frascos y Matías entiende. O sea, hace una abstracción, ¿sí? Y lo que se denomina el diseño de programación orientada a objetos hace una generalización, generaliza. Frasco de azúcar, frasco de arroz, frasco de hierba, lo generaliza y le llama los frascos. Eso se llama generalización en diseño. Y luego cuando eso se implementa se llama herencia. Y ya lo vamos a ver con Ever. Pero nosotros en nuestro lenguaje natural lo que hacemos es generalizamos. Y lo hacemos todo el tiempo. Lo hacemos en política, lo hacemos en nuestra actividad cotidiana. ¿Sí? Los alumnos de tercer año, ¿eso no es una generalización? Los profesores de TICS, los profesores de programación, son diferentes niveles de generalización. ¿Sí? En Europa nos dicen los sudaca. Digo, sí, pero yo no soy como todos ellos. ¿Vos podés decir todo lo que sea? Soy sudaca. ¿Entienden? Y luchamos contra esa generalización cuando no nos conviene. Intentamos mostrar nuestra individualidad cuando no nos conviene, cuando dicen, por ejemplo, la verdad, los alumnos de tercero, mal, unos irresponsables. ¿Cómo los alumnos de tercero? Pará, ¿qué está diciendo yo? ¿Entienden? Entonces, nosotros cuando diseñamos programación orientada a objetos, vamos a tener que indefectiblemente generalizar. ¿Se entiende eso? O sea que acá no podíamos decir este palito, esta hojita, esta hojota, no, dijimos yerba. Arroz, azúcar, los frascos. ¿Sí? Cortito y al pie. ¿Por qué? Porque no podemos decir el conjunto de átomos que viene de la estrella que explotó hace 50 años luz y se convirtió en... Te van a mirar así, o sea, ustedes imagínense que ustedes estén vendiendo un software y digan eso. Te van a decir, llamar, le tildó al programador, llévenlo. Es más, si están en una empresa de desarrollo de software, van a decir, tírenlo a la basura y traigan otro programador. O le hablan a la familia que lo lleven, pero hay que continuar programando porque hay que entregar el producto dentro de un mes. No importa si vos te moriste de patear. Bueno, entonces tenemos que generalizar. ¿Sí? Ahora, tampoco pasarnos al extremo.
los extremos son odiosos, entonces no podemos empezar a hablar de conjunto átomo real de la estrella porque ya nos fuimos muy a la especificación, a la especificidad de los átomos ahí, a su historia. O bien en lugar de decir que Matías diga, quiero preparar mate, o le diga, las cosas están en la casa. Es como que, bueno, va a empezar a recorrer la casa y ya va. Sí, están en la casa, ya te fuiste, ya demasiado general. ¿Entienden? Entonces el problema de preparar el mate o de ir a la cocina y utilizar las cosas, ya lo hiciste, ¿no es cierto? Lo intentaste resolver en dos estructuras, la casa y el mate, y chao, re fácil. Y terminaste haciendo un código recontra enorme, monolítico, que no queremos eso. Queremos que sea entonces un esquema con generalizaciones que nos sirvan para dar soluciones, ¿sí? Y que no sea tan específico como para que moleste, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta porque ustedes ya programaron. Hay cosas que son tan específicas que molestan, ¿sí? Por ejemplo, bueno, el típico caso de estamos en la universidad, nosotros lo van a ver claro, nosotros lo que está en el cero, la programación de objetos. Analizándonos a nosotros las personas que hacemos funcionar este sistema institucional, ¿cómo podríamos organizarlo generalizando? Repetir la pregunta. Sí, la pregunta. En el sistema, nosotros las personas hacemos funcionar este sistema, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama este sistema? Académico. ¿Vieron cómo vamos siendo diferentes? La pregunta ¿qué significó en vos y en vos? Son significados diferentes. ¿Vieron? ¿Chao? O sea, parece un detalle, pero ténganlo en cuenta lo que les estoy diciendo. El mensaje salió de una fuente, pero en Leandro y en Martín tuvo significados diferentes. Eso no quiere decir que uno estaba correcto, incorrecto, tuvo significados diferentes. Ténganlo en cuenta, trabajo en equipo. No quiere decir de que, Martín, yo pregunto algo y nunca me entiende. No. En él significa lo que significa, respetar eso. Bueno, va de vuelta. Nosotros somos personas, ¿no es cierto? ¿Están dudando de que somos personas? Somos personas, somos grupos de átomos de que venimos a las estrellas, sí. El que tiene baja la autoestima puede salir y decir yo soy parte de una estrella. Es posta, es cierto. Y el que tiene elevada autoestima debe venir de sangre. Bueno, pero somos un conjunto de personas, ¿no? Cada uno tiene su rol y entre todos en la dinámica del día a día, en este lugar donde estamos, ¿sí? ¿Qué formamos? La sociedad. Ahí te fuiste a una...
te fuiste a una generalización, sí. No, pero está bien. Sociedad. ¿Sí? Más chico. Programación 3. Bien. Un poquito más grande. La gratis, un poquito más grande. Estudiante universitario. La facultad. Estudiante universitario me dejaste afuera. Dejaste afuera a Guille y a Ever. Sistema educativo. Pará, que ahí llegamos a algo bueno. Dijimos conjunto de personas, pero dijiste estudiante universitario. Y yo me sentí afectado porque quedé afuera. O sea, éramos un frasco de arroz hasta que hoy dijiste de estudiante universitario y de ahí me tiraron afuera del frasco. A Guille también. ¿Entienden a lo que voy? Esas discusiones tienen que tenerlas ustedes. De las cosas que parecen obvias, pero hay fronteras donde uno dice, este entra y este no. ¿Sí? Pero si no lo hablamos y no lo analizamos y vamos haciendo el enfoque sistémico, no lo vamos teniendo en claro. Entonces todavía no podemos programar. Todavía no podemos programar. ¿Sí? A ver, respecto a las personas, entonces, dijimos persona. ¿Cómo podemos, en lugar de generalizar, hacemos a la inversa? Persona, estudiante universitario, bien. Profesores. Directores de carrera. Directivos. Empleados, administrativos le llaman. Bien. Facultades. Las personas mismo. La persona. ¿Sí? Entonces la dejamos afuera a las computadoras, por ejemplo. Parecemos locos, pero de eso se hace el diseño orientado a objetos. Las cosas que parecen obvias se repasan. Las computadoras no son ni administrativos, no son ni profesores, no son ni estudiantes, alumnos, alumnos llamámoslo. No son personas. No son personas. Ponela ya. Por eso dice orientado a objetos. ¿Sí? Ahora, recordemos lo que dijo el profe Rubiano. La carrera es un objeto físico. ¿Qué les parece? Claro, ¿entienden? Porque uno, viste, dice, allá viene la carrera, mirá, está buena esa carrera, ¿viste? Yo nunca escuché algo así. Voy a elegir esa carrera, está buena, no está buena, sí. ¿Está? Entonces, ahí es donde hace también un cortocircuito en nuestras cabezas, porque de vuelta, el capacitador de programación orientada a objetos te dice fácilmente, es fácil, qué sé yo, pero cuando vos te encontrás con objetos, ¿sí? O generalizaciones que son abstractas, a veces el cerebro te hace un crack, ¿sí? Porque a veces necesitas hacer agrupaciones, ¿sí? Por ejemplo, ciudadanos de Formosa. ¿Cómo haces si viene allá caminando a alguien que se le pone? Vamos a suponer que nos juntamos todas las personas del mundo en un solo lugar y viene caminando alguien y dice, allá viene un ciudadano de Formosa, decía, ¿qué es lo que le da eso de ciudadano de Formosa? ¿Entienden? Tiene mucho de abstracto. Digo mucho para no decir, tiene 99% de abstracto. ¿Sí? ¿Se entiende?
muy específico, ¿no? Mucha especificidad. Claro, tenés que ir a buscar el DNI, el acta de nacimiento, el el otro, ver lo que es un ciudadano. O sea, si vive hace 2 años acá, o sea, tiene muchas características que te dicen sos un ciudadano, pero no es algo físico, por ejemplo, que como a la vaca que marca acá y dice FSA, ¿viste? Formosa, que ahí sí se vuelve algo más material y nosotros, nuestro cerebro, no entendemos el mundo con objetos materiales más que abstractos. Si bien usamos también las abstracciones, ¿no es cierto?, en el mundo real, ¿sí?, como los frascos, es una abstracción, una generalización, pero en la programación se nos complica. ¿Ok? Bueno, para esto, para hacer diseño, hay herramientas de software y las vamos a utilizar. ¿Sí? Las vamos a utilizar. Porque acá se discute mucho de esto. ¿Sí? Y estas herramientas trabajan con el código fuente. No pretendan que que hagamos un diagrama y luego lo traduzca exactamente a un código fuente eficiente. Pero sí ya tenemos un esqueleto. ¿Ok? Imagínense, o sea, estamos a este nivel en el tema de software. De que yo puedo hacer un modelado, ¿sí? Por ejemplo, .NET desde el 2015 para arriba, y creo que hay que garpar, me parece algo. Te da la posibilidad de que vos hagas los diagramas de clase, ¿sí?, y de ahí puedas migrarlo a un código fuente, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar una... ¿Qué hora ya? Y 20, 5 y 20. ¿5 y 20? Bueno, hay tiempo, les voy a mostrar un programita, el StarUML, que vos podés diseñar esto y después te arma un grupo de estructura muy básica de código fuente, ¿sí? Pero es un peligro porque estas flechitas que ven acá son relaciones que hay entre las diferentes clases, ¿sí? Y esas relaciones tienen que ver con la implementación en el código fuente. Cuando, por ejemplo, esta herramienta te traduce este diagrama al código fuente, no respeta esa relación, ¿sí? Yo como desarrollador tengo que conocer, ver estas relaciones y decir, no, acá se implementa de esta manera. La élite de la programación, la élite de los programadores, miran este diagrama y te codifican así, como el diagrama manda, ¿sí? Después estamos los mediocres, de mediocre para abajo, que codificamos como sea y mientras funcione o más o menos haga lo que tenga que hacer, después vemos, después lo arreglamos, ¿sí? Pero para programar, por ejemplo, en Java, que son bien orientados a objetos, o por ejemplo cuando hay trabajos que son de alta exigencia porque es una consultora de desarrollo de software que tiene normas ISO, por ejemplo, que busca tener normas ISO, ¿sí? Buscan programadores de elite. ¿Por qué? Porque hay una serie de pasos y hay un analista funcional que te hace el diagrama, el cual con estas herramientas se documenta, y esa documentación se comparte con todo el grupo de desarrollo que puede estar en el mismo lugar físico o repartido por todo el mundo, ¿sí? Entonces vos necesitas programadores que vean este diagrama e implementen en función del diagrama un código fuente de alta calidad, ¿sí?
A eso es lo que apuntamos nosotros. Pero el mercado no te va a esperar a que vaya a parar, que tenga que hacer diagrama. Se va con otro que te hace te da la solución concreta. ¿Sí? El mercado tiene hambre. Igual si pará, tengo que hacer un locro que me tengo que levantar a las 5 de la mañana, el día antes herví la pata, todo. Y viene ahí y dice, yo tengo una mina con frita así rápido, con aceite medio quemadito, pero dame, sale, listo, chao. Ese es el mercado. Los que están laburando saben cómo viene la pata. No le vamos a mentir y decir, vamos a hablar de la estrella y hasta que. No, o sea, loco, que comen vivo después. ¿Sí? Es que sin. Bueno, entonces, yo conozco el Star UML y el Argo UML. Como herramientas de modelado. ¿Ya lo escucharon hablar? ¿No? ¿Cuál es mejor? No sé, la verdad, no sé. Todo es relativo. El Argo es libre, creo que es libre, lo podés hasta, creo que podés cargar código fuente, lo podés desarrollar hasta, por ejemplo, este paso de pasar de diseño a software, si vos tenés el código, lo podés, por ejemplo, si tenés una consultora, podés poner un grupo de desarrollo que adapte este diseño. Por ejemplo, si vos estás desarrollando en un framework, y vos tenés un software, el código abierto de esta herramienta de diseño, vos podés hacer de que en el botoncito de generar código te genere el código acomodado a tu framework. ¿Se entiende? A medida a lo que ustedes están trabajando. ¿Sí? Entonces ese, por ejemplo, es una visión a largo plazo de desarrollo, de diseño y desarrollo. ¿Sí? Por ahí si vos querés algo rápido para que quede documentado, no hacer tan a la LAREI, como dicen en mi pueblo, agarrar el Star UML, que tiene muy buena interfaz. En 3 clics te arma la documentación y más o menos tenés ordenada la cosa, pero desde el diseño al código fuente no sirve de nada, por decirlo así. Te arma un esqueleto, pero no es que te sirve de mucho. El Visual Studio, sí, el Visual.net del 2015 creo, o 2013, 15. Sí. Sí, creo que seguramente habrá algún crack o algo, pero sí creo que respeta las relaciones y te genera el código fuente más próximo a lo que debería ser. ¿Sí? Una onda al PCI que uno hace el código, pseudocódigo y te transforma después. Aquí sí. Hay que subir. Hay que subir para arriba. Hay que apretar. ¿No está encendido? Sí, está encendido. ¿Quién es el más liviano de todo? Sandy. Yo subo y... Ah, no, es de petición.